Imagínate esto, el presidente más poderoso del mundo amenaza con destruir económicamente a su vecino y aliado más cercano con un arancel del 100% para absolutamente todos sus productos. Sí, estamos en enero de 2026 y Donald Trump acaba de declararle la guerra comercial total a Canadá. ¿Cuál ha sido el detonante? Algo que lo vimos ya en este canal. Ottawa básicamente está haciendo un tratado para alinearse con China, lo cual va a permitir la entrada no solamente de unos miles de vehículos eléctricos chinos y de espionaje, sino que esto va a ser la puerta trasera para que China invada el mercado de los Estados Unidos, básicamente poniéndole el logo de hecho en Canadá. Pero obviamente detrás de las publicaciones furiosas en Truth Social de Trump, llamando a Mark Carney de una manera muy despectiva y obviamente excluyendo humillantemente a Canadá del Consejo de la Paz, del cual ya hablamos en otro video. Canadá ha sido totalmente desplazado. Hay algo mucho más profundo y peligroso. Estados Unidos ya no tolera ni la más mínima autonomía de sus aliados tradicionales cuando se arriesga la seguridad nacional de un país, y por lo tanto Trump está dispuesto, como vemos aquí, a usar del comercio, a usar de los aranceles como un arma geoeconómica para imponer sumisión absoluta al lema de América primero. Por eso, en este video vamos a desmenuzar paso a paso qué es lo que realmente está pasando con Canadá, cómo esto es un síntoma de un cambio muy grande en el orden mundial, en el orden geopolítico, y sobre todo cómo este conflicto podría cambiar para siempre la economía, la soberanía y el futuro de Canadá. Así que si quieren entender hacia dónde se dirige el mundo en el año 2016, quédense hasta el final porque esto recién comienza. Estamos recién en enero. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por seguir este canal, gracias por apoyar, gracias por darle me gusta, gracias por estar aquí nuevamente. Pero esto es algo importantísimo que ya lo había mencionado también en el canal del coronel Pedro Baños. Canadá se está aliando peligrosamente con la China y eso obviamente ha generado un conflicto muy grande con Estados Unidos por no solamente las disputas comerciales, por cuestiones arancelarias, sino también por cosas principalmente geopolíticas, lo cual ha sido exacerbado por las amenazas del presidente Trump en las últimas horas. Un enfrentamiento que ha escalado muy rápidamente en el año 2026. Recordemos que Trump fue reelecto en noviembre de 2024. Regresa a la Casa Blanca. El núcleo de sus promesas radica en básicamente preocuparse por el tema del flujo de inmigrantes ilegales, las drogas, especialmente el fentanilo, que venían de Canadá también principalmente, los inmigrantes ilegales también, no olvidemos eso, que no hay ningún tipo de control porque no hay ningún tipo de muro entre Estados Unidos y Canadá. Y obviamente el otro gran detonante es el acuerdo comercial entre Canadá y la China, que obviamente podría servir como una puerta trasera para bienes chinos hacia el mercado de los Estados Unidos. Porque esto es muy importante entenderlo, es muy importante porque los medios todos se hacen los tontos y no están mencionando la clave. Los chinos, para poder entrar a Estados Unidos, ¿qué hacen? En muchos casos han ido a México y le ponen hecho en México para que entre dentro del tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Ahora lo que los chinos están tratando de hacer, y han firmado un decreto, un documento al respecto, están tratando de que los productos chinos entren a Canadá y que luego vayan a los Estados Unidos como si fuesen canadienses. Esta es la trampa de los chinos y por eso este conflicto obviamente que no es nuevo, es un conflicto que se ha intensificado desde finales del año pasado. Trump en un momento amenazó con aranceles del 25% a México y a Canadá por no controlar el flujo de migrantes y las drogas en las fronteras compartidas con los Estados Unidos. Estas amenazas se materializaron de hecho en aranceles sobre productos claves de Canadá como el acero, como el aluminio, como la madera, como la energía, lo que ha impactado duramente la economía de Canadá. Y en enero de 2026 la tensión subió cuando Trump reaccionó a un anuncio publicitario de la provincia de Ontario que citaba un discurso de Ronald Reagan que estaba tergiversado, donde Ronald Reagan supuestamente se oponía a imponer aranceles. Bueno, en ese momento
el gobierno de Estados Unidos le impuso aranceles adicionales a la provincia de Ontario, pero el punto de inflexión reciente ocurrió tras la reunión de la semana pasada entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente chino Xi Jinping, donde se anunció una nueva asociación estratégica para un nuevo orden mundial, como decía el primer ministro de Canadá, permitiendo miles de vehículos eléctricos chinos al año, casi 50.000, concesiones chinas en productos canadienses como semillas de canola, como langostas, como guisantes, pero obviamente que se quedó mucho más claro en el discurso del primer ministro Carney en el Foro Económico Mundial, cuando básicamente él dijo, bueno, nosotros nos tenemos que realinear geopolíticamente con quienes sean más predecibles y por eso nuestra alianza con China. Y eso obviamente que ha sido correctamente interpretado, me parece a mí, por Trump por ser un intento de usar a Canadá como un puerto de desembarco para así evadir aranceles de los Estados Unidos, lo cual obviamente busca socavar su política de América primero. Y este desacuerdo ha llevado a cosas muy interesantes, especialmente el presidente Trump llamándolo al primer ministro de Canadá de una manera muy despectiva, llamándolo gobernador. Vamos a ver algunos de los mensajes del presidente Trump, sugiriendo incluso que Canadá debería convertirse en el estado 51 de los Estados Unidos. Y Carney, por su parte, ha enfatizado la independencia de Canadá y ha criticado, ¿no?, la ruptura en el orden mundial liderado por Estados Unidos, algo que quedó muy claro en el Foro Económico Mundial en Davos en enero, hace unos días. Bueno, es interesante que en Davos el mismo presidente Trump lo mencionó a Mark Carney y dijo, la próxima vez que hables, acuérdate que Canadá le debe todo a los Estados Unidos. Bueno, la primera publicación, la última cosa que el mundo necesita es que China se apodere de Canadá. No va a suceder, ni siquiera se va a acercar a suceder. Gracias por su atención a este asunto. Es decir, a ver, Trump, miren esto, es interesante. Trump quiere tomar Groenlandia con el argumento de que es una cuestión de seguridad nacional, porque si no, los chinos lo van a tomar. Y Canadá le ofrece el territorio de entrada para China. Esto no tiene sentido. Eso es una burla y obviamente que es un ataque directo a Trump. Esto es obvio, es más que obvio realmente. Y aquí tenemos una cosa mucho más profunda, tenemos una guerra y una confrontación geopolítica como la que no habíamos visto desde hace muchos años entre Estados Unidos y Canadá, prácticamente nunca realmente. Luego, en otra publicación a las pocas horas, este mismo 24 de enero, dijo lo siguiente: si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de entrega para que China envíe mercenarios y sus productos a Estados Unidos, está muy equivocado. Para que envíe mercancías, y sus productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá a Canadá vivo. Se comerá a Canadá vivo. Lo devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, su tejido social y su forma de vida en general. Si Canadá llega a un acuerdo con China, inmediatamente se verá afectado por un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos. Gracias por su atención en este asunto. Bueno, lo primero que les puedo decir de esto: adiós Canadá. Si Trump llega a poner un arancel del 100% de los productos canadienses, no venga nadie a decirme, bueno, pero los pueden vender en otro mercado. Eso no existe. Porque el mercado en el cual supuestamente pueden vender sus productos es China, y China no le interesa comprar nada. ¿Qué le van a vender? Aceite de girasol. Eso es lo único que pidió a cambio China. China dice, nosotros le vamos a mandar todo esto y nosotros sí le vamos a comprar canola. Es un chiste, le vamos a comprar aceite de girasol, aceite de canola. Es un chiste realmente. Porque los productos que se fabrican en Canadá, China no los necesita. No los necesita. El único mercado para vender sus productos es Estados Unidos y en gran parte también la industria aeronáutica de Brasil, de México, de la Unión Europea. Por lo tanto, si Canadá depende sí o sí, por ejemplo, toda la carne que se produce en Canadá, el petróleo va a Estados Unidos. Ustedes dirán, el negocio de las flores. No, pero el negocio de las flores no es nada. El negocio de las flores es gigantesco, de miles de millones de dólares para regiones enteras en Ontario, por ejemplo. Bueno, todas las, básicamente los viveros invernaderos de flores que facturan millones de dólares al mes vendiendo flores en los Estados Unidos, van a quebrar, van a tener que cerrar todos. Y eso lo digo porque tengo muchos amigos que trabajan en eso, que van a tener que cerrar absolutamente todo. Sus negocios murieron. Entonces, estas amenazas del presidente Trump han sido muy directas, muy escalatorias,
publicadas aquí en Truth Social, como vimos, donde el presidente obviamente abiertamente expresa su opinión sin ningún tipo de vergüenza al respecto. Es algo realmente preocupante para Canadá. Aquí yo no le echo la culpa a Trump. Yo creo que Trump tiene toda la razón del mundo realmente. Tiene toda la razón del mundo porque Canadá está avanzando en un acuerdo muy peligroso con China. Muy peligroso. Entonces, por eso Trump dice, a ver, si Canadá hace un acuerdo con China, los vamos a golpear con aranceles del 100%, es decir, se acabó la entrada de productos de Canadá. Y esto obviamente que sí, representa un aumento drástico con respecto a otras amenazas anteriores. A Ontario le había impuesto un arancel del 10%. Ahora, en ese momento, ¿qué pasó con el gobernador de Ontario, Ford? Él dijo, se acabó la industria automotriz, porque recordemos, los vehículos se ensamblan entre Estados Unidos y Canadá. Y si le imponemos un arancel del 10% a Ontario, la industria automotriz canadiense colapsa, porque nadie va a comprar vehículos canadienses si salen un 10% más caros. No son competitivos contra los de Estados Unidos, contra los que se producen en Michigan. Entonces, si ya el 10% iba a destruir la industria automotriz, que es una de las industrias más grandes de la provincia de Ontario, eso significa que básicamente al poner el 100% destruyen toda la economía de Canadá. Se acabó la economía de Canadá. Olvídense de Canadá. Olvídense de ese país. Los que viven en Canadá, agarren su maleta y váyanse cuanto antes. Porque esto para mí no tiene futuro realmente. Es algo terrible. Es algo terrible para Canadá. Y es obviamente por la misma prepotencia de los gobernantes canadienses. El caso de Carney realmente, que no le importa nada realmente. Hay muchas teorías al respecto. Muchos dicen, bueno, Carney realmente está jugando para Trump para que Trump invada. Es una hipótesis. No sé si será realista, si será verdadera. Simplemente la digo, es algo que se dice en Canadá. A ver, Mark Carney está jugando con Trump y está desestabilizando todo esto simplemente para darle la oportunidad a Trump que tome Canadá, por ejemplo. Eso dice mucha gente en Canadá. Es lo que se dice. Ahora, no sé si será la realidad, pero así lo percibe muchísima gente en Canadá. Simplemente les estoy comunicando eso. Entonces, ahora tiene que amenazar a Canadá y si lo tiene que invadir, lo va a invadir. Canadá no tiene cómo defenderse porque, como dijo el presidente Trump, Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Vive gracias a los Estados Unidos. Lo dijo en su discurso en el Foro Económico Mundial. Si no fuera por Estados Unidos, Canadá no existiría económicamente. No sería lo mismo. Entonces, el abrirle la puerta a los chinos permitiría, como dijo Trump, devorar vivo a Canadá, destruyendo los negocios, el estilo de vida. Es algo terrible. Salió el ministro de Finanzas de Canadá a decir, Dominique LeBlanc, diciendo, no, nosotros no estamos haciendo ningún tratado con China, está mintiendo. Solamente tenemos resoluciones sobre cosas concretas. Es una mentira tremenda. Porque el mismo Carney en el Foro Económico Mundial dijo, vamos a tener que buscar nuevos mercados y reconfigurar el orden mundial, el nuevo orden mundial. Entonces aquí no estamos hablando de una reacción emocional de Trump porque supuestamente Carney se llevó un lugar muy protagonista en Davos. No, dio un discurso totalmente globalista, asqueroso. Asqueroso. Entonces, estas amenazas no son cosas aisladas. Pensemos en el caso de Europa. Forman parte de toda una estrategia o geoeconomía. Es un término muy importante. La geoeconomía es un término que lo explico en los cursos de geopolítica, que les voy a dejar acá abajo el link para la academia, para todos aquellos que quieran participar de esos cursos. Ahí están disponibles, donde hablo de la geoeconomía, cómo se imponen los mercados, cómo se usan de los aranceles. Por ejemplo, el 10% de aranceles a varios países europeos que fue retractado porque ellos dijeron que sí quieren tener un acuerdo con Estados Unidos sobre Groenlandia. También es verdad que la Corte Suprema de Estados Unidos está revisando el uso de poderes de emergencia por Trump para imponer aranceles. No sabemos qué va a pasar con eso. La Corte Suprema tiene que decidir si el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad por encima del Congreso de imponer aranceles. Pero es interesante también, y lo veíamos otros días en este tremendo Consejo de la Paz que el presidente Trump acaba de fundar, el Consejo de la Paz para lograr la paz en el Medio Oriente, donde hizo un anuncio muy pero muy importante al respecto y curiosamente dejó totalmente de lado, lo anunció hoy,
expulsó a Canadá de esta iniciativa. Aquí es el Consejo de la Paz, que lo veíamos el otros días en un video especial que tuvo mucha llegada, realmente muchas visualizaciones. Gracias a ustedes también por compartir. Pero es una iniciativa liderada por Trump que fue anunciada como parte de su plan de 20 puntos para resolver el conflicto entre Israel y Gaza y los palestinos, donde lamentablemente han muerto más de 71.000 personas desde octubre de 2023. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Supervisar un comité tecnocrático palestino para la administración diaria de Gaza, para promover la desmilitarización, para que grupos como Hamas, por ejemplo, dejen las armas, para hacer una reforma total de gobernanza y reconstruir a gran escala Gaza para los habitantes de Gaza, para los palestinos, con miles de millones en inversiones, donde él quiere aplicar principios como la innovación, como el libre mercado, para que la gente no tenga que andar necesitando ayuda humanitaria, dar trabajo, dando dignidad, dando esperanza. Y es un modelo que luego quieren aplicar para otros conflictos globales, posiblemente también el de Ucrania. Entonces, esto es muy importante, es una iniciativa muy, pero muy interesante, una iniciativa realmente clave. Es algo intergubernamental, fundado en Davos, como lo vimos en un video, donde básicamente él busca promover la estabilidad global. Ahora, ¿cuál es el tema importante de esto? Que han dejado totalmente de lado a Canadá. Canadá, que siempre quiso estar ahí presente, fue en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde adoptaron este plan de Trump para así entonces coordinar esfuerzos humanitarios, para facilitar el desarrollo, para apoyar procesos de paz en regiones afectadas por conflictos. En ese momento Mark Carney saltó diciendo que Canadá es un líder en todos esos temas. Canadá tiene que estar presente. Fue invitado por Trump, pero curiosamente esta mañana Trump anunció que Canadá ha sido expulsado del Consejo de la Paz. Le revocó la invitación por varios temas. Uno de ellos fue el discurso asqueroso que dio en Davos, porque según Carney, Trump estaba rompiendo el orden mundial. Sí, el globalismo, obviamente. Y lo criticó por usar aranceles, usar las armas, la geoeconomía como un arma. Y fue una crítica que obviamente enfureció a Trump porque fue dirigida contra Trump. Fue el discurso más anti-Trump de todo el Foro Económico Mundial. Y es ahí cuando él en la cara le dice, miren, perteneces. Canadá sin Estados Unidos no funciona. Sin Estados Unidos no funciona. Recuerda esto, Mark, la próxima vez que hagas un discurso. Ustedes sin el comercio con Estados Unidos no existirían. Y tiene razón Trump. Entonces, ¿qué dijo Trump? Bueno, adiós Canadá. Adiós Canadá. Y es interesante porque entonces lo que está ocurriendo es que Canadá está, por culpa de estos progres del Partido Liberal, Canadá está perdiendo presencia internacional. Una exclusión que se enmarca obviamente dentro de las tensiones arancelarias, pero que tiene que ver con básicamente cómo Canadá está yendo totalmente en contra de los intereses de los Estados Unidos, que era una de las condiciones para ser miembro del Consejo de la Paz. Lo habíamos visto en el video de hace 2 días. Y esto va a tener consecuencias geopolíticas muy grandes. Son muy profundas, son muy multifacéticas, que van a amenazar obviamente la estabilidad del hemisferio occidental y del orden global. No podemos olvidarnos de este elemento. Cómo el orden global va realmente a ser afectado. De muchas maneras. Vamos a ver una erosión de alianzas tradicionales, ya lo vengo diciendo. La OTAN se va a desmembrar, va a afectar el G7. Pero Canadá también está violando el tratado de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué? Porque ese tratado prohíbe acuerdos con economías como la China sin el consentimiento de los otros 2 países. Entonces lo que está haciendo Canadá es irse por su propia cuenta. Está violando un tratado internacional. No olvidemos eso, que los medios tampoco lo están diciendo. Los medios se olvidan de decir estos datos. Según el Fondo Monetario Internacional va a haber una espiral de escalada ahora en el comercio global. Va a impactar el crecimiento, va a impactar la inversión mundial. Canadá podría buscar alianzas alternativas, de hecho, con China, Europa o Hispanoamérica, para tratar de debilitar la influencia de los Estados Unidos. Y yo creo que Trump se está dando cuenta que sí, Canadá le está haciendo la guerra. Va a tener un impacto enorme en el comercio global, obviamente. Obviamente que sí, porque los aranceles reviven riesgos geopolíticos en mercados
y mucha incertidumbre para empresas, especialmente en Canadá. En Canadá ahora hay un momento de desesperación total. Imagínense estar en las botas de esas personas donde no saben si el lunes van a abrir sus negocios, si tiene sentido comenzar a producir, si esto no se soluciona, porque esto va a elevar costos en cadenas de suministro, va a afectar minerales, va a afectar metales también, la energía entre Estados Unidos y Canadá. Va a haber un reajuste muy grande en la OTAN en temas de seguridad. Miren esto, este artículo lo publicaron hace 3 días, pero fíjense lo que es estar fuera de sintonía estos periodistas. La guerra económica de Trump, en este caso contra Europa, es una bendición escondida para Canadá. ¿Por qué? Porque al tener una guerra económica con otros países, Canadá puede aprovechar ese lugar, ese vacío que se crea. Bueno, están totalmente equivocados, porque al que le han dado una patadita bien fuerte es a Canadá. Es a Canadá. Entonces, han excluido a Canadá del Consejo de la Paz, y eso obviamente que señala que hay una fractura enorme en la cooperación en conflictos globales. Y se va a extender posiblemente a la OTAN. A mí no me extrañaría que debido, y eso lo expliqué en el canal del Coronel Baños, debido a la infiltración china en las elecciones de Canadá, en el gobierno de Canadá, en decisiones de Canadá, a Canadá hay que echarlo de la OTAN, no queda otra. Y alguien dirá, sí, pero Canadá contribuye significativamente. Ha contribuido significativamente, pero está infiltrada por China. Canadá está infiltrada por China. Y no es que Trump está empujando Canadá hacia China como quiere decir Carney, sino que Carney está entregando Canadá a los chinos. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y por lo tanto Canadá se convierte en un lugar de riesgo geopolítico para los Estados Unidos. Ese es el tema. Es un lugar peligroso para los Estados Unidos. Entonces, si Trump tiene que invadir Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional, siguiendo esa misma lógica, entonces Trump tiene que invadir Canadá. Es así, siguiendo esa lógica. No digo que lo tenga que hacer, que no lo tenga que hacer, simplemente es la lógica. Y esto obviamente que va a generar mucha incertidumbre global, va a reconfigurar alianzas en el mundo multipolar en el que vivimos, pero si Estados Unidos quiere reclamar una zona de influencia, no puede permitir que Canadá se acueste con China. Y esto va a afectar seriamente, ¿saben a quién? A Canadá. Porque Canadá tiene una economía altamente dependiente de Estados Unidos. De hecho, de todos los socios comerciales de Estados Unidos, Canadá es el segundo. Y estamos hablando de miles de millones de dólares en intercambios anuales. El 25% de la economía de Canadá depende totalmente de Estados Unidos. Y no se puede sostener Canadá sin Estados Unidos. Entonces va a tener un impacto gigantesco en lo económico. El mismo New York Times hablaba de Canadá se nos va Canadá. Porque va a devastar, si ponen estos aranceles del 100% que mencionaba Canadá aquí, va a devastar exportaciones claves de Canadá. Va a devastar. La industria de los vehículos se acaba en Canadá, colapsa. Estamos hablando de miles y miles de empleos, especialmente en Ontario. La industria del acero colapsa. Ontario es la provincia más rica de Canadá y el acero sale de Ontario. El aluminio, la madera, especialmente en Ontario y en British Columbia, en Quebec también. Colapsa la industria maderera de Canadá. La energía, porque Canadá para poder... A ver, quiero que se entienda bien esto. Canadá tiene un territorio gigantesco. Y no tiene Canadá los medios económicos, por su población que es tan pequeña de 40 millones, poder sostener toda la infraestructura de energía. Entonces, ¿qué hace Canadá? Para poder sostener esa infraestructura, aparte de cobrarnos impuestos gigantescos, le vende a Estados Unidos energía para poder sostener el sistema. Si Estados Unidos pone aranceles del 100%, va a dejar de comprar. Y eso va a traer un costo gigantesco para los consumidores y para las empresas de Canadá. Además, en este momento en Canadá tenemos un problema de desempleo gigantesco. Estamos en un problema enorme de desempleo. Está de hecho en su punto más alto en 9 años. En octubre, septiembre, agosto de 2025 llegó a máximos históricos. Entonces, esto va a hacer que ya hay una recesión muy grande en Canadá. Aunque el gobierno no se anima a decirlo, hay una recesión enorme. Esto va a profundizar la recesión. Se van a perder miles de empleos. Van a haber disrupciones en cadena de suministros. Y no, alguno dirá, sí, pero ahora se van a poder catalizar diversificaciones hacia China y Europa. No, señores.
No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Van a haber problemas políticos muy grandes también. Miren el impacto de la guerra económica contra Canadá. Cómo realmente Canadá depende de los Estados Unidos. Es impresionante. Es impresionante. Hay un problema muy grande con Carney. Acá está. Y es que esto va a tener un golpe político enorme. Porque él llegó al gobierno de Canadá diciendo: yo soy el único que puede hablar con Trump y controlar el tema de las tarifas. Bueno, ¿qué ha pasado desde que llegó Carney al poder? Todo ha empeorado. Entonces va a tener una presión gigantesca. Posiblemente va a llevar a inestabilidad o incluso a elecciones anticipadas. Recuerden esto, es posible que entonces Carney tenga que renunciar. Acuérdense, graben esto, escríbanlo por favor. Posiblemente Carney tenga que renunciar tarde o temprano y se van a tener que hacer elecciones anticipadas. Sí, las elecciones fueron hace menos de un año, se van a tener que ser anticipadas, no van a esperar 4 años. Fíjense que es una humillación enorme que excluyan a Canadá del Consejo de la Paz. Canadá queda totalmente aislada en los foros internacionales. Va a afectar su influencia en temas como Medio Oriente. Va a erosionar también el tejido social que Trump menciona, porque ya está pasando con la inmigración descontrolada. Entonces, a largo plazo, tenemos un problema gigantesco con la economía también. ¿Por qué? Porque Canadá tiene limitada capacidad para retaliaciones. No es que dicen, bueno, nos hacen algo, les devolvemos, como hacen los chinos. No, Canadá no puede hacer eso. Canadá es un país económicamente muy vulnerable, porque depende de Estados Unidos. Se ha armado Canadá en dependencia de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Canadá no existiría. Tiene razón Trump, económicamente. Entonces, si este conflicto persiste, obviamente que se va a terminar forzando una reorientación geopolítica y Canadá dice, bueno, vamos a depender menos de Estados Unidos, sí, pero esto se va a convertir en una cuestión de seguridad nacional para Trump. Y esto es un problema. Esto es un problema muy grande, porque ya se convierte en una amenaza para Estados Unidos. Es una amenaza existencial entonces. Y no solamente para Estados Unidos, principalmente para Canadá, para su economía, para la posición global. Ahora va a tener que navegar entre la lealtad de Estados Unidos y la autonomía estratégica en un mundo totalmente multipolar, que es algo que parece que McCartney no ha entendido. Y no lo ha entendido porque no sigue este canal. Así que si quieren entender esta situación realmente y comprender realmente lo que está pasando a nivel mundial, los invito a seguir este canal, a suscribirse, a darle me gusta. Muchas gracias y nos vemos la próxima.